Primera de Juan capítulo 3, versos 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy bien, en el día de hoy veremos una segunda parte del estudio Los hijos de Dios practican la justicia. Vimos en los versículos 1 al 5 y ahora también en estos versos 6 al 10 que los hijos de Dios practican la justicia. Estamos en la primera epístola de Juan. Si usted lo recuerda, vimos verso a verso también el Evangelio de Juan y notamos grandes contrastes en los libros que ha escrito Juan. Si usted recuerda, el énfasis en el Evangelio de Juan era la salvación. Cristo vino a traer la salvación. Pero ahora en la primera epístola de Juan vemos que Juan nos está hablando ahora de santificación. Y luego en su último libro, Apocalipsis, él va a hablar de la glorificación futura. En el Evangelio de Juan vimos claramente la historia del pasado, de cómo Cristo vino al mundo y vivió entre nosotros y dio su vida en el pasado. Pero Juan ahora le escribe a la iglesia en el presente. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo ahora en el presente en su iglesia? Y en Apocalipsis, el futuro, ¿no? El futuro de lo que va a ser Cristo en su iglesia y en el mundo. En el Evangelio de Juan vimos que Jesús muere por nosotros. Pero en Juan, en la primera epístola de Juan, Él ahora vive en nosotros. Y en Apocalipsis, en el futuro, Él viene por nosotros. Se pueden hacer muchos contrastes, ¿no?, entre los escritos de Juan. Pero claramente vemos el cambio, ¿no? En el Evangelio de Juan se predicó el Evangelio de Cristo. Y ahora quienes creyeron han formado iglesia. Y Juan les está escribiendo en esta primera epístola a esa iglesia de creyentes que ya han sido transformados para que ahora vivan la vida de Cristo en ellos, la santificación. ¿Por qué la justicia? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco nuevamente en estos versículos qué significa que el verdadero creyente practica la justicia. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son sin duda un eco de las palabras de Jesús en Juan capítulo 15. Jesús dijo, si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis, ¿qué cosa? Mucho fruto. En Juan capítulo 15 están estos términos que sin duda el apóstol Juan toma prestado, ¿no?, del vocabulario de Jesús y les dice en un discurso muy extenso que ustedes recordarán, partió en Juan capítulo 13 y tomó varios capítulos, ¿no?, por lo menos hasta el final del capítulo 17. Fue una larga conversación de los apóstoles con Jesús, luego de terminada la última cena. Y en el 15 les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Cuando estamos unidos a Cristo, se produce una unión vital, ¿no? Él como cabeza de la iglesia le comunica
vida a la iglesia. Por lo tanto, los verdaderos hijos de Dios no viven practicando el pecado. El pecado no es una práctica habitual, más bien es una excepción en la vida del creyente. Y cuando el creyente peca, ¿qué debe hacer de inmediato? Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El verdadero creyente entonces no practica el pecado como una norma habitual de su vida. Y si llega a pecar, que es la excepción, él de inmediato corre a la gracia de Dios y a la confesión diaria de su pecado. Así que hay una gran diferencia entre estar unido vitalmente a Cristo que los que no lo están. El que está unido a Cristo, Jesús dijo en Juan 15, da fruto, da fruto. En Mateo 7 también, ¿recuerdan? Jesús habló mucho de que el buen árbol es conocido por sus buenos frutos. Y que en aquel día, en el día final, muchos le dirán a Él, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Y Jesús les declarará en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque hay una línea entre los verdaderos hijos de Dios y los que no lo son. Y aquí se deja claro que lo primero que Él quiere dejar establecido es que permanecen en Él, están unidos vitalmente a Él. Y hay un resultado, no viven en el pecado, no practican el pecado como la norma de su vida. Antes, cuando estábamos sin Cristo, nosotros vivíamos plenamente en pecado. La práctica de nuestra vida era el pecado, continuamente nuestro actuar y nuestro andar era el pecado. Pero hoy hay un cambio radical en nuestras vidas. Ahora estamos unidos vitalmente a Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una unión tan íntima, tan vital, así como el Padre y el Hijo están unidos, así el Señor en Juan 17 dice que debemos estar los creyentes así de unidos con Él y entre nosotros. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así de claro y así de simple es el apóstol Juan. El que practica el pecado, vive en pecado y vive una vida pendular, debe preguntarse si realmente ha nacido de Dios. Los hijos de Dios viven claramente una vida unidos a Cristo, como la vid y el pámpano, y ese pámpano, esa ramita, da fruto continuamente. Así es el verdadero hijo de Dios. De otro modo, no le hemos conocido. Por eso Jesús dice en Mateo 7, en ese día le diré a muchos, no los conozco. Aunque reclamen que hicieron cosas, ¿no? Que asistieron a la iglesia, que hicieron cosas buenas, que practicaron la filantropía, todas esas cosas no dicen nada necesariamente. El cambio interior es lo que importa. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Nadie os engañe. ¿A qué se refiere con nadie os engañe? Bueno, habían entrado falsos maestros en la iglesia que tenían esta filosofía griega, gnóstica de aquel tiempo, la cual decía que el ser humano está compuesto únicamente por su parte espiritual, que el cuerpo no es parte del ser. Pero vamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego, ¿qué dice? Parte de vuestro ser, todo vuestro ser. ¿Cuál es ese ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo humano, nuestro cuerpo físico, nuestra carne y nuestros huesos, ¿son parte de nuestro ser? Pablo dice aquí claramente que sí, que es parte de nuestro ser. Por eso que el término resurrección en la Biblia es tan importante. Nuestro cuerpo físico será transformado, será renovado y en el cielo tendremos cuerpo físico.
aunque no como el que tenemos, ¿no? Va a ser un cuerpo especial, transformado. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, un poquito antes de 2 Tesalonicenses, mire lo que dice también. ¿Lo tenemos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea como semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo va a ser el cuerpo que tendremos en aquel día cuando Él vuelva por nosotros y nos transforme? Como el del Señor resucitado, lo dice claramente allí. Semejante al Señor glorioso. El Señor estuvo resucitado 40 días antes de ser ascendido al Padre. ¿Y Él qué hizo durante esos días? Fue visto. Es decir, no era una presencia fantasmal. Fue visto. Era un cuerpo visible. Pero no solamente eso, era un cuerpo físico que se podía tocar. Incluso era un cuerpo con el cual se podía comer. En Lucas, capítulo 24 también, mire conmigo el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían. Ellos pensaron, recuerden, que habían visto un espíritu. Eso es lo que piensan los gnósticos, los griegos gnósticos que se habían introducido en la iglesia, que Jesús no tenía cuerpo físico, que era un fantasma nomás. Ya vamos a ver por qué es tan importante rectificar esto. Verso 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Volviendo entonces a Primera de Juan, ¿cuál era el engaño que habían introducido estos falsos maestros? Que el ser está compuesto únicamente por la parte espiritual. Por lo tanto, el cuerpo no importaba nada. Usted podía hacer con su cuerpo lo que usted quisiera y no era malo ni bueno. Una filosofía bastante rara, ¿no? Bastante extraña. Por eso, si usted estudia la historia de los griegos, verá que ellos cometían todo tipo de perversidades físicas, morales, todo tipo de perversidad. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que no había ninguna moral con relación al cuerpo. Solamente si el espíritu estaba bien en el momento de adorar a sus dioses, no había problema. Esta enseñanza se cristianizó entonces y fue introducida en la iglesia y decían: no importa si odias a tu hermano, está bien. Mientras tú estés bien en tu espíritu con Dios, no hay problema. Qué extraño, ¿no? Eso enseñaban estos falsos maestros. Pablo lo corrige en Tesalonicenses y dice: el cuerpo también es parte del ser y debe estar consagrado a Dios también. Él dice también en 2 Corintios 5 que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hicimos mediante el cuerpo, dice. Es decir, aunque nuestro cuerpo es materia, se puede elevar y ser moral también, porque nosotros actuamos mediante el cuerpo. Les contaba la semana pasada que recuerdo cuando niño, no sé si algunos usan todavía esta expresión, ¿no?
pero a veces hermanos que no asisten el domingo a la iglesia decían, no podré estar físicamente, pero estaré en espíritu con ustedes. No sé si alguna vez escucharon eso. Bueno, lo más probable es que ese hermano no estuvo, ¿cierto? No estuvo. El espíritu ni el cuerpo estuvo, ¿no? Quizás viene de aquí, ¿no? Donde vaya usted va a ir su cuerpo. Y lo que usted haga, su cuerpo también está involucrado. Porque Dios nos creó cuerpo y también parte espiritual. ¿Recuerdan allí en Génesis 2? Dios tomó polvo de la tierra y ¿qué hizo? Modeló, ¿cierto? Formó el cuerpo humano. Pero no era nada. ¿Cuándo fue un ser viviente? Cuando Dios sopló el aliento de vida en la nariz de Adán. Y dice el texto, y fue el hombre un ser viviente. Más que concentrarnos en las divisiones, ¿no? Yo sé que hay un desacuerdo entre si somos cuerpo, alma, espíritu, si somos espíritu y cuerpo, o una pura cosa. Lo importante que vemos allí en Génesis 2 es que Dios dice, somos una cosa, somos una unidad. Cuando yo peco, peca todo mi ser. Yo no puedo decir, pequé con mi mente nomás, porque mi cerebro es materia también, ¿no? Y se puede elevar a lo moral. Por lo tanto, si yo peco con mi mano, con mi pie, no puedo decir mi pie pecó o mi mano fue la que pecó. Eso es lo que hace hoy día la psicología y la psiquiatría, ¿no? Cuando quieren, por ejemplo, desviar un caso y lograr la inocencia de una persona que legalmente es culpable. Ustedes han visto personas que han cometido delitos y se trata de echar la culpa a otras cosas. No, esta persona justo en ese momento tenía un problema emocional o mental, o su cuerpo funcionó mal. Se fijan, de manera de tomar la culpa de ese individuo y llevarla hacia otro lado y declararlo inocente. ¿Cuánto hemos visto eso, no? Muchas veces ha ocurrido y personas que son culpables quedan inocentes o no culpables. La Biblia dice, somos una cosa. Si mi cuerpo hizo algo, todo mi ser está involucrado. Por lo tanto, Pablo lo sella muy bien diciendo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La enseñanza de estos falsos hombres fue introducida, pero finalmente ellos se fueron. Mire conmigo allí capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 19. Salieron de nosotros, pero ¿eran o no eran? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otra vez, sin duda, Juan está pensando en las tantas enseñanzas que recibió con Jesús. Y va a nuestra mente sin duda a Mateo 13, a las parábolas del reino. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña, donde él explica que en un campo se plantó trigo, pero en la noche vino un enemigo y plantó cizaña. Y la curiosidad aquí es que el trigo y la cizaña cuando van creciendo son casi idénticos. La única forma de diferenciar el trigo de la cizaña es cuando el fruto ha madurado. Porque el trigo se dobla, ¿cierto? Usted ha visto las plantaciones, cómo el trigo pesado por los frutos se dobla, se inclina. Pero la cizaña está erguida, porque es cizaña. Se parece nomás al trigo, pero no es trigo y no tiene fruto. Y el Señor dice, así es pasa en el mundo. Ese gran campo es el mundo. Los hijos de Dios son el trigo, los hijos del maligno son la cizaña. Y Juan dice, están incluso introduciéndose, y él los llama incluso anticristos, ¿no? Es decir, personas que están en oposición a Cristo y a la verdad de Dios, y se introducen en las iglesias para destruirlas. Por eso que Juan dice, tengan cuidado. Ellos lamentablemente tuvieron la poca prudencia de poner a estos falsos creyentes incluso a enseñar. Por eso la importancia de ser cuidadosos y celosos de quienes son recibidos en la membresía de las iglesias. Conocerles primero, saber si realmente son hijos de Dios, saber si realmente tienen fruto y mirar sus vidas si hay fidelidad o no. Cuando no hay fidelidad, cuando hay pecado, cuando hay conductas extrañas, los líderes de la iglesia deben cuidarse, tener cuidado y proteger
al rebaño de Dios. Tal como lo dijo Pablo en Hechos 20, ¿recuerdan cuando él se está despidiendo en Éfeso de la iglesia? Y le dice, cuídense porque van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y se van a levantar incluso de en medio de vosotros. Tengan cuidado. Aquí Juan les dice, nadie os engañe. ¿Cómo detectar a los verdaderos? El que hace justicia. El que hace justicia. Y aquí entramos al concepto, ¿no?, de justicia. Él ha hablado de ley y justicia. Ahí en el versículo 4, por ejemplo, mencionó la ley. Pecado es infringir la ley de Dios. El que rompe la ley perfecta de Dios, eso es pecado. Muy simple, ¿no? Usted ya tiene muy claro cómo saber qué es pecado. ¿Es algo que Dios haría? Entonces es pecado. ¿Se fijan? Todo lo que Dios jamás pensaría, diría o haría. Eso es pecado, lo que infringe la ley moral perfecta de Dios. Pero justicia. El concepto de justicia tuvo que entrar al mundo porque hay pecado. Porque la idea de justicia es el perfecto equilibrio. Eso es la idea de justicia, el perfecto equilibrio. Pero cuando entró el pecado en el mundo, ¿qué ocurrió? Un desbarajuste total en todo. La Biblia allí en Génesis dice incluso que la creación fue dañada por el pecado. Los espinos que usted ve en los árboles o en los arbustos, eso no estaba en la creación original de Dios. Son un testimonio del pecado que fue introducido al mundo. Las rosas, usted ha visto, son muy hermosas, pero tienen espinas. Esas espinas no eran parte original del plan de Dios. Los espinos son una evidencia de la intromisión del pecado al mundo, así lo dice la Biblia. Espinos y cardos producirá la tierra ahora. Toda la creación fue afectada. Las enfermedades, nuestro cuerpo que se deteriora, todo eso no era parte original del plan de Dios. Es parte de la intromisión del pecado. La destrucción de las estrellas, lo que se ve en el espacio. Se dice que el espacio se está expandiendo, se está destruyendo. Todo eso fue introducido por la intromisión del pecado. Y Dios entonces, para aplicar su justicia al pecado, ¿qué hizo? Para restaurar toda la creación, envió a su Hijo Jesús al mundo para morir en la cruz por el pecado, por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Y ahora todo aquel que cree en Él, ¿qué le ocurre? Se le aplica la justicia de Dios. Ya no para condenación, ahora para salvación. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que la justicia de Dios, como dice Pablo en Romanos, se ha revelado, se ha manifestado. Por un lado, en condenación a aquellos que rechacen y no crean. Van a recibir la condenación si no creen. Pero si creen, ¿qué dice la Biblia? Reciben la justicia de Dios para salvación. Así que Dios es justo, sí, Él da salvación o da condenación. Si usted cree, recibe la justicia de Dios para salvación. Si usted rechaza, recibe la justicia de Dios para condenación. Por eso que Dios es justo. Es perfectamente equilibrado. ¿Cómo se manifiesta esta justicia? En un verdadero hijo de Dios, en que usted no practica el pecado. En que usted y yo no practicamos el pecado, no vivimos el pecado. Esa es la justicia cumplida, ¿no? La justicia cumplida en el creyente. Cristo murió en la cruz, usted creyó en Él, lo recibió en su corazón. Bueno, ahora esa justicia que Dios logró en la cruz, matando literalmente a su hijo en la cruz, tal como Abraham, ¿cierto?, con Isaac, solo que en esa vez no llegó el ángel a detener la mano con el cuchillo de Abraham. En la cruz el cuchillo cayó y el hijo murió, pero era necesario que muriese, porque si Jesús no hubiese sido sacrificado ahí en la cruz, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Y su resurrección, ¿qué nos muestra? Que ahora el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que opera en usted y en mí para que ahora vivamos una vida santa y una vida de justicia. Es maravilloso, ¿no?, el plan de salvación. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La ley, ¿para qué apareció solamente? La ley es solamente un medio para guiarnos a Cristo. Muchas personas, sobre todo las personas religiosas, quieren salvarse a sí mismas por medio de cumplir la ley. Vimos hace poco, ¿no?, como muchas personas caminaban kilómetros por la carretera hacia un santuario muy conocido aquí en las afueras de la ciudad. Y muchos llegaban incluso de rodillas hasta ese altar. Personas murieron también, iban caminando por la orilla de la carretera y fueron atropelladas. Iban caminando hacia este altar para hacer promesas para el año que comienza, o para agradecer porque sienten que recibieron un favor de esta santa. ¿Qué dice la Biblia? Solamente confía en Cristo. Solamente en Cristo. La única justicia verdadera es la que Cristo logró en la cruz. No vayas a ningún otro. La ley lo único que hizo fue guiarnos a Cristo. Ya no la necesitamos como norma de vida. Ahora la ley ha sido escrita en nuestros corazones, dice la Biblia en Hebreos. Ahora el principio unificador que nos guía, ¿qué es? El amor. Ama y siempre harás lo correcto. Pero el religioso vive metódicamente tratando de cumplir leyes individuales. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo y no entiende que cuando Cristo viva en su corazón, en su interior, Él va a ser guiado a toda verdad y a toda justicia por medio de la obra del Espíritu Santo y del estudio y lectura de la palabra de Dios. El incrédulo, dice aquí el versículo 8, practica el pecado. Es su forma de vida, dice allí. ¿Qué significa eso? ¿Quién le da la vida? ¿Quién le comunica la vida? ¿Quién es su amo y Señor? No es Jesús, sin duda. Dice aquí, es el diablo. La palabra diablo aparece allí. Juan también, capítulo 8, usted recuerda que Jesús le dice a los religiosos que lo atacaban a él, que eran hijos del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44. Así que otra vez, Juan está sin duda pensando siempre, ¿no?, continuamente en las palabras de Jesús, como él deja muy claro que una cosa son los hijos de Dios y que dan fruto y que viven una vida continua de confesión y de arrepentimiento, de santidad, de buscar la justicia, y por otro lado están los hijos del maligno que practican el pecado, la mentira y la impiedad. Dice que el diablo peca desde el principio. Esa preposición es muy importante porque cuando se nos dice que en el principio, ahí en Juan 1.1, ¿recuerda? En el principio era el verbo. Allí la preposición en es muy importante porque es diferente a la preposición desde. Puede ser un detalle muy pequeño, pero es importante. Cuando dice en el principio era el verbo, está hablando de que Jesús estaba en la eternidad, antes de la creación. Estaba junto al Padre, cara a cara junto al Padre. Pero la preposición desde, si usted se fija, marca un punto de partida hacia adelante, ¿no? Juan, cuando habla en el versículo 1 de su primera epístola aquí, dice lo que era desde el principio. No dice en el principio, porque ahí estaría hablando otra vez de Jesús en el pasado, antes de la creación, en la eternidad, cuando no había nada. Solamente la Trinidad estaba en la eternidad. Pero cuando dice desde, aplica entonces un punto inicial hacia adelante. Aquí sin duda incluye la encarnación de Jesús, desde la encarnación en adelante, la obra de Dios en el mundo, pero también aquí dice que el diablo peca desde el principio, no en el principio. El diablo pecó desde el principio. Y aquí hay una pista donde muy probablemente podemos pensar que la caída de Satanás y de los ángeles ocurrió después de la creación, cuando ya la creación estaba completa, cuando Adán y Eva ya estaban en el huerto del Edén, y allí ocurre entonces en el cielo esta rebelión donde este ángel, Lucero, que era el ángel encargado de la adoración y de la alabanza, se nos dice que era el que estaba encargado de la música, estaban los instrumentos, dice allí, preparados para él. Él sintió en su corazón que él quería ser igual a Dios.
y él quiso sentarse en el trono del Altísimo, dice. Dios, como es omnisciente, todo lo sabe, inmediatamente supo lo que hizo Satanás y fue expulsado del cielo. Apocalipsis nos dice que una tercera parte de los ángeles cayeron con él. Es decir, fue una gran rebelión. Y este ángel caído entonces ahora quiere imitar a Dios, quiere seguir con su idea que él tuvo desde el principio, en el cual él quiere ser como el Altísimo. Por eso que él tiene sus iglesias, sus seguidores, su adoración, tiene su Biblia también, sus mandamientos. Él quiere ser como Dios y quiere introducir en el hombre esta idea falsa. Si usted recuerda, Juan también aquí en 1 de Juan 2:16 habla del mundo, el sistema mundano, espiritual manejado por Satanás. Y él dice que está compuesto por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mismo plan que actuó en Eva, allí en Génesis 3. Si usted lo nota, son los mismos tres elementos que Satanás trató con Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente, aquí está este ángel, ¿no?, caído, que tomó posesión o habló a través de este animal, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? El primer paso que él hace es sembrar la duda en el hombre. Dios no te ama lo suficiente, le está diciendo. Él te guarda secretos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sigue el proceso Satanás diciéndole: Dios miente, Dios es mentiroso. Directamente le dice. Sino que sabe Dios, verso 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás sigue diciéndole al hombre, al ser humano, le dice: tú puedes ser tu propio Dios, no necesitas al Dios del cielo. Y lo vemos hoy en el mundo. La gente es su propio Dios y hace incluso una religión a su medida. Yo creo que todos conocemos personas que dicen: no, yo soy cristiano, yo amo mucho a Dios y leo la Biblia todos los días. Pero también practican el yoga, leen el horóscopo, tienen amuletos, talismanes, van a marchas y caminatas hacia santuarios. Es decir, toman de todo un poquito y arman su propia religión a su medida, y en el fondo ellos son su propio Dios. Ellos determinan incluso la moral que a ellos les conviene. Esto es bueno, esto es malo, ¿no? Ellos ponen niveles de gravedad de pecado y cosas así. ¿Usted lo ha visto? No, yo vivo en adulterio, pero no es tan malo. Yo vivo en inmoralidad, pero no es tan malo. Una religión a su propia medida. ¿Por qué? Porque el concepto del mundo, creado por Satanás, les hace ver a ellos que ellos son su propio Dios. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió también así como ella. ¿Lo notan en el verso 6? Era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los mismos puntos de 1 de Juan 2:16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí está Satanás entonces, desde el principio, desde la creación en adelante, él ha pecado y es mentiroso y ha introducido su falsa religión en el mundo. Básicamente hay dos nomás. Yo sé que se habla de más de 5.000 religiones en el mundo, pero podemos resumir todo en dos nomás. La primera, la única y la verdadera, por medio de Cristo. Porque religión no es una palabra necesariamente mala, aparece en la epístola de Santiago. Religión significa religar. ¿Religar qué cosa?
Dos cosas que se habían roto, que se habían separado, Dios y el hombre. ¿Y cuál es el único camino a Dios? Jesucristo hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único diálogo entre el hombre y Dios, Jesús. Esa es la única. Y están todas las demás. Usted las puede ver todas y todas son iguales. Dice básicamente que el hombre es su propio Dios y que él se puede salvar a sí mismo. ¿Lo puede usted ver? En el catolicismo romano usted se salva por sus obras. En el islamismo también el hombre es su propio Dios. En el hinduismo y en todas las que usted quiera ver, el hombre es Dios y no necesita a otro. Así que solamente hay dos: Cristo o el hombre. Estos habían introducido la mentira, sin duda manejados por Satanás, porque Él es el amo y Señor de los que no creen en Cristo. Pero dice el verso 8 al final: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo, las obras del maligno, ya están destruidas. No tienen ningún poder sobre el creyente. Por eso es tan extraño que una persona diga que es creyente, pero practica el pecado. Que no lo deje. El creyente verdadero deja el pecado. El pecado no es su práctica habitual, es una caída excepcional. Y si pecamos, de inmediato vamos a la confesión, al arrepentimiento y a un enderezamiento de la vida. El pecado, dice Pablo en Romanos, ya no tiene poder sobre el creyente. El pecado ha sido destruido, tiene inoperancia. Por eso que cuando nosotros pecamos, y es muy triste decirlo, ¿no?, lo hacemos porque queremos, y en plena facultad, y en plena voluntad y conocimiento. El inconverso no, el inconverso peca y es lo normal para él. Pero nosotros, que tenemos a Cristo ya, si pecamos, lo hacemos en plena conciencia, sabiendo. Por eso que es tan grave, incluso más grave que el del inconverso. Porque el inconverso prácticamente no sabe lo que hace, lo hace porque es su naturaleza nomás. Pero nosotros, no es nuestra naturaleza, lo hacemos sabiendo. Por eso que el pecado debe entristecer al creyente. Pablo también lo dice en Tesalonicenses y en otros pasajes. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Se entristece en el creyente cuando hay pecado. Y es una tristeza buena, porque es una tristeza que nos guía al arrepentimiento. Nos guía al arrepentimiento. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es tan simple, ¿no?, y claro el razonamiento de Juan. Si nosotros somos hijos de Dios, no vamos a practicar el pecado. Va a ser una excepción en nuestra vida siempre, no una práctica regular. No se nos es permitido pecar porque hemos nacido de Dios. Muy claro, ¿no? Y simple el versículo 9. Y versículo 10 y final: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La palabra manifestar, allí en el verso 10, es la misma en el original que se usa en el versículo 2 del capítulo 1, cuando se nos dice: y la vida fue manifestada. Es decir, ¿cuáles son las marcas, las evidencias de un verdadero creyente? Aquí lo dice el verso 10, es el que practica la justicia. Ya dijimos lo que es justicia, ¿no? La condenación que Dios hizo sobre el pecado, la obra de Dios, de Cristo en la cruz, y ahora esa justicia manifestada en nosotros, en una vida santa, transformada, de santidad, de obediencia hacia Dios. En eso se manifiesta un verdadero hijo de Dios. Practica la justicia, ¿cómo? Amando a sus hermanos. Estos falsos maestros, recuerda, habían introducido que se puede tener una vida de odio hacia un hermano, de odio hacia los demás, de tener relaciones rotas, de tener relaciones donde no hay perdón y ser hijo de Dios. Aquí dice no. Los verdaderos hijos de Dios aman a sus hermanos, aunque el amor no sea correspondido.
Los verdaderos hijos de Dios perdonan aunque no les pidan perdón. Los verdaderos hijos de Dios aman aunque el otro no te ame. Como Dios. Dios ama al mundo, pero el mundo no lo ama a Él. Dios envió a su Hijo por amor, aunque el mundo no le pidió nada a Dios por amor. Y no le agradece el sacrificio de Cristo en la cruz. En esto se manifiestan, esta es la marca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Con la ayuda de Dios entonces, la próxima vez vamos a ir profundizando lo que hace un verdadero hijo de Dios. Usted ahí lo verá en el verso 11, el mandamiento nuevo, ¿no? Que nos amemos unos a otros. Y la novedad es lo que el Señor incluyó en Juan 13. ¿Qué es lo nuevo? Como yo os he amado. El ejemplo que Él nos da. Vimos en esta mañana que los hijos de Dios practican la justicia. Practiquemos entonces la justicia en esta semana. Que se note en nuestras vidas que Él vive en nosotros. Si pecamos, vamos de inmediato al arrepentimiento y a la confesión y a una rectificación de nuestras vidas para que siempre andemos como hijos de luz. Oremos.